Señores, dos panameños en el equipo más grande de Costa Rica. No solo de Costa Rica, en el más grande de Centroamérica. En este, ¿eh? En el Saprissa. Esta me la regalaron hace como 2 años, creo que fue. Creo que es de hace 2 torneos, me lo dirá la gente o los ticos en los comentarios, los sapricistas. Creo que es de hace 2 torneos, pero ya no me queda, lo cierto. Si no me lo hubiese puesto. Tengo la del Sporting San Miguelito. Dos panameños en el fútbol tico, al más grande del fútbol tico, al más grande de Centroamérica. Mucha polémica envuelta, sobre todo en la de un jugador, uno de las llegadas. Polémica por la decisión del jugador, los fanáticos molestos y demás. Hay una polémica que me gustaría dar mi punto de vista o mi opinión. Pero lo cierto es que Newton Williams, el chico de Almirante, de Bocas del Toro, aterriza en el fútbol costarricense después de su paso por la segunda de Israel. Y también Gustavo Herrera, que después de esas pruebas en Austria, pues decide ir al fútbol tico también, donde está otro panameño, donde está Fidel Escobar. Tuvimos a Eduardo Anderson, pero no terminan ejerciendo la opción de compra y termina yendo al fútbol venezolano Eduardo Anderson, pero está Fidel Escobar, que ya está sentado en el equipo, que ya forma parte o es pieza fundamental del club. Newton Williams, vamos a ir por partes. Newton Williams. Hay como una música, ¿no? Ahora sí. Newton Williams, 24 años. Newton Williams quizás es de los dos jugadores el que tiene más recorrido a nivel internacional. Es un jugador que sale de Costa del Este, que luego tiene un paso en el fútbol extranjero, se va al Spartak, antes de irse al Palmeiras. Allí en el Palmeiras es donde quizás se empieza a saber un poco más del nombre de Newton Williams. Algunos lo recordaremos en Costa del Este. Yo recuerdo un golazo que le marcó, creo que fue a Plaza Amador en el Maracaná, cuando allí podía haber tenido 18, 19 años. Ya era un jugador bastante fuerte y que se empezaba a hablar de una de las promesas, ¿no?, del fútbol panameño, sobre todo en delantera. El Spartak se va al Palmeiras, donde está en categorías menores, sub-20, llega a tener la oportunidad de jugar en el equipo mayor, creo que jugó 4 partidos, marcó un gol con el Palmeiras ya en el Campeonato Paulista, ya en el equipo mayor. Allí regresa a Potros del Este, ahí es donde está la polémica. Hubo una polémica con Newtons, para los que no sabían, de que le había salido una oferta en el Sheriff de Moldavia. Ese Sheriff que ese mismo año o el año anterior le había ganado el Real Madrid en Champions League. Parece que el equipo lo quería cedido. Ahí hubo una polémica, entonces como que no quisieron dárselo porque la cantidad de dinero no era tan grande. Lo que es cierto es que se cerró ese capítulo porque supuestamente tenía una oferta en México, pero bueno, termina calando en el fútbol de Ecuador en el 9 de octubre. Ahí es donde empiezan a atacarlo las lesiones. Va a regresar a Panamá, donde también hubo otro tema de si estaba en Costa del Este o si iba para Sporting San Miguelito con Felipe Borowski, que en ese momento dirigía al club. Lo cierto es que termina yendo al fútbol centroamericano con Antigua. Antigua termina comprando la ficha del jugador. Allí es donde da el salto luego al fútbol de Israel, donde juega en la segunda categoría con él. Apoel Ranana, yo lo voy a pronunciar así. Yo estoy seguro que algún israelí me está insultando en este momento por cómo pronuncié el nombre del equipo. Pero allí marca 10 tantos en 30 partidos. Digamos que es una de las mejores experiencias que le fue, que le fue a Newton, ¿no? Una de las mejores experiencias de Newton afuera. Y ahora le sale la oportunidad de ir cedido al Saprissa. Su ficha sigue perteneciendo a la Antigua de Guatemala. La opción, el traspaso sí, la transferencia fue una cesión hasta el 2026, hasta mitad de año, con opción a compra por parte de la Antigua. Newton Williams aterriza en el fútbol tico. Es un delantero centro con mucha potencia, bastante fuerte, que va bien, muy bien de espaldas al arco, que tiene mucha fuerza, muy espigado, mide más de 1,90. Es un jugador muy muy fuerte que te puede ofrecer una potencia física importante dentro del área, y también tiene una pegada muy potente. Cuando veías los partidos del Apoel, te das cuenta que a veces partía por banda también y se metía hacia su pierna derecha, que es la pierna hábil, y tenía el disparo al arco. Así marcó varios goles en el equipo. Lo de Newton Williams, 24 años, me parece importante también que haya calado en el fútbol tico. Va a ser una oportunidad interesante. Va a llegar a un club que le va a exigir mucho, un club que va a jugar también Copa Centroamericana. De hecho,
va a tener partidos contra el CAI, el equipo panameño, así que va a ser interesante ver a los dos panameños en contra de un club panameño. Bueno, también creo que está el Motagua de Serrano. Lo cierto es que Newton termina con 24 años en el Deportivo Saprissa, llega a uno de los clubes más grandes y más importantes de Costa Rica y de Centroamérica. Una oportunidad interesante, de aquí podría dar un salto más importante. El Saprissa creo que es una vitrina importante también para exportar jugadores y que se estén fijando en el talento panameño es importante para Newton haber llegado allí. A ver si también se le abren las puertas para la selección estando en el Saprissa. No lo sé, porque Newton es uno de los jugadores que ha tenido muy pocas oportunidades, por no decir ninguna, en selecciones nacionales. Creo que de hecho ninguna. Y a lo mejor, quién sabe, estando acá, si la rompe con el Saprissa, pues tendría un llamado. No lo sabemos. Ahora, del otro lado está don Gustavo Herrera, 19 años para él, chico de Colón, salió de Academy Champions, estuvo en Sporting San Miguelito en categorías inferiores, tuvo su paso por Puebla, 23, donde lo vimos marcar goles. Eso fue en el último tramo, antes de irse a hacer las pruebas a Austria con el LASK, ¿cómo se pronuncia? El equipo donde está Andrés Andrade. Y hay toda una polémica envuelta en el jugador por la decisión de ir al Saprissa. Algunas fundamentadas con respeto, otras que ya me parecen que rayan en lo absurdo, como si fueran los agentes del jugador, pero bueno. Gustavo Herrera la rompió en categorías. Aquí hay una música. Es la pizza. Ah, es aquí, ahora sí, creo que ya. Gustavo Herrera la rompió en categorías menores con el Sporting, se cansó de marcar goles en la Liga Pro, que digamos que es la segunda división del fútbol panameño, se cansó de marcar goles, de allí le salió la oportunidad a México. Es un jugador, no sé si decir que con las mismas características de Newton, pero también es un jugador muy fuerte, físicamente portentoso. Mide 1,80, un poquito menos que Newton. Bueno, no, un poquito, mide menos que Newton. Pero también es un jugador espigado, que también va bien arriba, que también va bien de espaldas, que tiene una pegada muy fuerte. También es delantero centro. Y creo que es un aporte interesante porque es un jugador que está llamado a ser uno de los relevos generacionales de la delantera de la selección de Panamá. Ya tuvo oportunidades con selección, tanto en categorías menores como en selección mayor. Le marcó el gol, si lo recuerdo, el gol que le marcó fue Universitario, que el pase se lo da Amable Pinzón y con mucha personalidad hace una amague dentro del área para luego rematar al arco en ese partido que creo que terminó 1-1, si mal no recuerdo. Pero lo cierto es que tiene mucha personalidad. Para ser tan joven, tiene las cualidades. Gavilán en una de las entrevistas decía que le recordaba a Luis el Matador Tejada, ya que lo diga Gavilán, hay que creerle, y que diga que se parece a Luis Matador Tejada, también hay que creerle. Claro, él menciona que se parece al Matador a esa misma edad, ¿no? A los 19 años, en categorías menores. Y ya que te lo diga un jugador que estuvo allí, con Luis Matador Tejada, que en paz descanse, te habla de que hay que creerle, ¿no? Hay que confiar en su palabra. Hay muchas críticas en cuanto al fichaje de Gustavo Herrera con el Saprissa. Creo que críticas que puedo entender el argumento, más no cómo las expresan y cómo las fundamentan. Pero puedo entender que la gente haya querido que se quede en Austria, ¿no? Porque parece que el equipo, el LASK, le estaba ofreciendo una sesión también allí con quizás menos dinero, y que la gente quería que prevaleciera el hecho de formarte en Europa por sobre tener digamos, un mejor salario en un club grande de Centroamérica. Yo puedo entender esa crítica y es totalmente válida, pero también creo que hay que sopesar que Gustavo Herrera no ha tenido experiencia como tal en primeras divisiones. Cuando tú revisas sus estadísticas, sí, la rompió con el Sporting San Miguelito en categorías menores con Liga Pro, pero cuando revisas sus partidos en primera división, creo que tuvo
si mal no recuerdo, fueron 7 partidos en un año. Creo que fueron 4 y 3 en otro torneo o 5 y 2 en otro torneo, pero solamente 7 partidos en un año calendario con categorías mayores. O sea, la experiencia en primera división de Gustavo Herrera es prácticamente, digamos que nula, porque siempre ha sido o es un jugador que explotó joven y que está en ese proceso de formación, que lo está haciendo muy bien y que también habla muy bien de él aceptar el reto de jugar en Saprissa, porque ojo, quizás no estar en Europa como todos ustedes quisieran y como yo también quisiera, yo quería que se quedara en Europa también, pero también puedo entender la parte de por qué irse al Saprissa. Llega a un club, también es, hay que, no sé si decir aplaudir, pero la responsabilidad de aceptar jugar en Saprissa tampoco es tan fácil de tomar, porque vas a llegar a un club en un fútbol tico que es el fútbol que para mí uno de los que más te exige en Centroamérica. Después le seguirá quizás el de Honduras, pero el Deportivo Saprissa no es cualquier club y está llegando a un club que desde que se bajó del avión, desde que lo presentaron con la camiseta que decían que como que no se estaba riendo, que el lenguaje corporal, que no quería estar allí. O sea, ya ahí te das cuenta que es un club donde te van a exigir desde que pisaste suelo tico, desde que entraste al monstruo morado, desde que entraste al Ricardo Saprissa. O sea, es un club que te va a exigir. Y aceptar esa responsabilidad no es fácil. Habla muy bien de un chico de 19 años que dice, quiero la 9 porque en palabras de Gavilán dice que él quiso, que le pusieron los dorsales y que él dijo que yo quiero la 9. O sea, habla de un chico que tiene una personalidad que quizás no lo viste tan sonreído como Newton, porque Newton sí es un chico que siempre está riéndose en las entrevistas y entonces es un chico bastante carismático. Pero no por eso, o sea, no, ahí te das cuenta realmente de que el club te va a exigir. Y que aceptar esa responsabilidad no es fácil, porque en el primer momento que Gustavo quizás no esté marcando goles, van a caerle críticas. Y no es fácil tampoco jugar en el Saprissa. Así que para mí es un paso adelante en su carrera. Que quiero que esté en Europa, por supuesto. Me hubiese gustado que estuviese en Europa, pero también hay que poner en una balanza lo que les comento de la experiencia en primera división. Esta va a ser su primera experiencia real en primera división. Y miren la experiencia que va a tener en primera división jugando en Saprissa. Jugando en Saprissa va a ser su primera experiencia con 19 años. Aparte, me gustó que no le hayan cerrado la puerta al Mundial Sub-20 de este año. Me gustó porque por ahí se hablaba que como no estás obligado, por ser categorías menores, no estás obligado a prestar al jugador para que vaya al Mundial. Me gustó que quedara consensuado que el jugador va a ir al Mundial porque es una vitrina importantísima para el jugador. Porque es que hoy estamos hablando de un año, una sesión de un año con opción a compra, pero estamos hablando de que si en 6 meses Gustavo Herrera la rompe o Gustavo Herrera en el Mundial hace un mundialazo, llegan los llamados a las oficinas de Saprissa y a las oficinas del Sporting. Entonces, para Saprissa también va a ser importante tener un jugador que está participando en mundiales de categorías menores. También significa que si la rompe, Saprissa dice, hey, en 5 o 6 meses llaman a Sonta o llaman a Gavilán y le dicen, hey, este chico, vamos a ejercer la opción de compra ya de una vez, sin esperar el año final del contrato. O sea, entiendo las críticas y yo a veces trato de entenderlas desde una buena óptica, porque a veces escriben unas locuras en redes sociales, pero unas locuras. Entiendo que la gente quiere que esté en Europa, pero esta va a ser su primera experiencia en primera división, hermano. Y jugar en Saprissa no debe ser fácil. Vamos a ver cómo le va lo mejor para los jugadores. Otro punto que me parece interesante es, los dos son delanteros centros. Van a jugar, van a competir por un puesto o pueden jugar los dos en el cuadro de Saprissa. Porque yo estaba revisando, y esto no sé si lo pueden responder los sapricistas, los fanáticos del Deportivo Saprissa, pero Saprissa suele jugar con un solo delantero, ¿no? Con un solo delantero.
Y ellos dos van a llegar para competir por una plaza, por un puesto, por un mismo puesto, o pueden jugar en el mismo esquema, tomando en consideración que Newton a veces en su club, donde estaba en el Apoel Rananá, debe estar un israelí ya llorando con cómo lo pronuncio, lo podías ver tirado por izquierda para recortar a su pierna y pegarle. Van a competir por un puesto, yo no lo sé, porque también Gustavo Herrera podría jugar, aunque con la potencia que tiene, pero creo que también lo hemos podido ver jugando de media punta, por detrás del delantero centro, pero no lo sé. Me llama la atención el hecho de comprar dos jugadores que no voy a decir que son iguales, pero tienen características o te pueden ofrecer cosas parecidas, quizás con diferencia en técnica de alguno o del otro, pero que te pueden ofrecer cosas similares. O el hecho de comprarlos a los dos o tenerlos a los dos para esta temporada significa que si Gustavo se va al Mundial de Clubes va a quedar Newton con la plaza durante ese tramo porque se perdería creo que partidos de Copa Centroamericana. Pero es un dato, es un punto interesante. No sé si los dos van a competir, no sé si alguno de ustedes me lo puede comentar en los comentarios si es que alguien ve este video. Pero lo cierto es que dos panameños al Deportivo Saprissa, señores, hay que estar contentos, no hay que molestarse, dejen la toxicidad en redes. No, mentira, las redes se hicieron para esas cosas. Pero lo cierto es que ojalá les vaya muy bien a los panameños, ojalá la ropa, ojalá Newton le vaya bien, ojalá Gustavo le vaya bien y den un salto de calidad importante, ¿no? Yo creo que aquí van a tener un foco mucho más grande, una vitrina mucho más grande. Y es algo bueno, ya esto es otro video, pero algo que sí se le envidia al fútbol tico acá en Panamá, el tipo de presentaciones. Mira cómo presentaron a Gustavo Herrera y mira cómo presentaron a Newton Williams. Y aquí mira cómo presentaron a Eric Davis, un caballo de la selección de Panamá, uno de los grandes, uno de los jugadores con más experiencia, capitán. O sea, mira cómo lo presentamos aquí con el Plaza Amador. Pero bueno, son cosas que hay que mejorar. Yo creo que para allá, ese es el norte y para allá vamos en algún momento. Lo cierto es que todo el éxito de los panameños en el Deportivo Saprissa. Yo sé que los ticos en el momento en que fallen un disparo al arco lo van a criticar, así que va a ser una experiencia interesante para ellos en el aspecto mental también y la presión que significa jugar en este equipo. Yo sé que lo van a criticar, porque así sucede con todo. Han criticado a todos, hasta el español que les vino, que se terminó yendo. ¿Cómo se llama? Merino, creo. Sebin Merino. Lo criticaron muchísimo. Y eso significa jugar en el fútbol tico porque es un país con cultura futbolística. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y ya nos vamos y seguimos hablando de otras cosas en otros videos. Chao.